La enviada especial de RENMA Noticias a Trípoli, en el Líbano, siguió muy de cerca el origen del éxodo de los inmigrantes para relatarnos cómo es el inicio de este viaje hasta Europa antes de llegar a Grecia. El siguiente es un informe especial de nuestra corresponsal Carolina Valladares. Europa la ha calificado como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, la de los cientos de miles de sirios que este verano han huido de un país en guerra desde hace más de 4 años y que intentan desesperadamente llegar al continente europeo. Estamos en tierra de nadie, los 6 kilómetros de terreno árido fronterizo entre Siria y Líbano. De media cruzan cada día por este puesto de Masná unos 5.000 sirios. Llegan desde Damasco en autobuses alquilados por compañías de ferries que a cambio de un pasaje les tramitan visados de 24 horas, suficientes para entrar y salir del Líbano desde el puerto de Trípoli en el norte del país en un tiempo récord. El destino, Mersin, en Turquía, lugar desde el que opera la mafia que los llevará a Europa. Este hombre es uno de los intermediarios de las 3 compañías de ferries que se han hecho con el negocio del tránsito legal de refugiados y su trabajo, ayudarles a tramitar los visados express. Muchos llegan a Turquía queriendo entrar a Europa, en concreto a Alemania. Es lo que no tengo pruebas. Finalmente, tras horas esperando aquí, ya los sirios pueden recoger sus pasaportes. Aquí en Mujabarat, el servicio de inteligencia militar libanés, y lo más importante es que, como podemos ver, aquí dentro figura una fecha. Este es el visado de tránsito, gracias al cual pueden estar 24 horas en el país, tiempo suficiente para llegar a Trípoli y de ahí coger el ferry vía Turquía. Hasta la fecha, solo 3 países, Jordania, Turquía y el Líbano, se habían repartido el 97% de los más de 4 millones de refugiados sirios, mientras que el resto del mundo solo había dado cobijo al 1,7%. Si no existiera la guerra en Siria, no podría operar esta ruta. Apenas tengo 100 pasajeros libaneses por semana en mis ferries. Se trata de un viaje sin retorno para muchos de los que hoy suben en este ferry. La palabra que más suena cuando hablamos con ellos es la de asilo político, un derecho al que aspiran y al que ahora Europa trata de dar respuesta en una lucha contra reloj. En unas horas, este ferry, con 437 sirios a bordo, zarpará dirección a Mersin, en el sur de Turquía, y es precisamente desde Mersin desde donde salen la mayoría de barcazas repletas de refugiados sirios que intentan arribar a las costas de Grecia. Lo que desconocen muchos de estos sirios, que llegan a pagar hasta $5.000 por un peaje, es que casi 2.000 de ellos han fallecido este verano en las aguas del Mediterráneo. Este es el informe de Carolina Valladares desde Trípoli para Red Más Noticias. La situación de los migrantes en el mundo, quizá el problema más grave que tenemos hoy, al cual pues no hay respuesta, porque ni siquiera los mandatarios de las principales potencias del planeta han podido encontrar una solución frente a esta situación que afecta a miles de seres humanos en el planeta. La gran pregunta es entonces, ¿nos dejamos en la desesperanza absoluta y no hay nada que hacer? ¿Será que esa es ya la respuesta que tenemos? Un par de ideas de contexto para ver qué nos dice nuestro invitado. La primera de ellas, el conflicto sirio es el conflicto que más ha generado en este siglo migrantes, refugiados, es una catástrofe humanitaria de proporciones inmensas. Pero hay que recordar que el conflicto sirio además es complejísimo y por eso usted bien dice, Camila, no lo pueden manejar ni siquiera los jefes de Estado. Arrancó siendo un lío entre Bashar al-Assad, un gobierno que para muchos es ilegítimo, y la oposición. Bashar al-Assad apoyado por Irán, apoyado por Al-Qaeda, y la oposición apoyada por los países árabes prooccidentales. Pero llegó ISIS y cambió por completo el equilibrio de las fuerzas. Empezaron a apoyar a Bashar al-Assad, los países de Occidente, para tratar de parar a ISIS. Ese conflicto es enredadísimo. Y le quiero preguntar a nuestro invitado, en ese contexto, Europa se vuelve la tabla de salvación para una cantidad de gente. Nomás la semana pasada llegaron 25.000 personas a las costas de Grecia viniendo desde Siria. Usted que conoce la política europea y la del Reino Unido, por otro lado, ¿qué piensa Europa sobre esto? ¿Cómo resolver y cómo ayudarle a la gente? Europa siempre ha tenido una sensibilidad muy especial, sobre todo en años recientes, porque Europa fue víctima de una de las principales tragedias de la humanidad en materia de violencia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que Europa sola no puede, y fuera de eso hay divisiones entre los europeos, y este no es un asunto político, ideológico, económico, religioso. Esto es un asunto de decencia, esto es un asunto de humanidad, es un asunto de sensibilidad. Esas imágenes
nos recuerdan el horror que viven cientos de millones de habitantes del planeta en todos los rincones. En las 203 naciones se presentan a diario tragedias como esta de este niño que le desgarran a uno el alma. No más violencia, no más muertes, no más guerras. No es un asunto técnico, es un asunto cultural. Incluso, permítame ir un paso más allá, es un asunto espiritual. ¿Cuándo diablos vamos a decir todos los seres humanos, los 6.500 millones de seres humanos, basta ya este horror? Estamos en el año 15 del siglo XXI. ¿Qué es civilización? ¿Qué es democracia? ¿Qué es decencia? ¿Qué es dignidad? No permitamos estos atropellos por ningún motivo, ni en Siria, ni en Colombia, ni en ningún lugar del planeta. Les recomiendo mucho ver un libro extraordinario. Se titula Mirar de la vida profunda, de un gran periodista colombiano, el fotógrafo del conflicto nacional, Jesús Abad Colorado. Está lleno de imágenes desgarradoras. Ese libro yo lo ojeo a diario. Tengo una fotografía de ese libro en mi despacho para acordarme por qué estoy ayudándole al presidente Santos y por qué estoy trabajando por la paz. No es por una razón política ni por relaciones personales, es porque estoy hastiado de ver imágenes como esta. No podemos tolerar esto más. Dejemos de lado nuestras diferencias políticas, económicas, religiosas y trabajemos todos para que no haya más imágenes como esta imagen tan terrible, tan desgarradora de este niño en Siria. No más. Pues Mauricio Rodríguez, muchas gracias por haber venido a estar aquí con nosotros en Red Más Noticias. Feliz noche. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá sigan haciendo este muy buen periodismo. Gracias.